Continuamos hablando de libros, concretamente en nuestra sección de Hablemos de Letras. Y como no, pues con cada semana Pepe nos trae libros, nos trae esa actualidad literaria que tenemos en Segovia, en la provincia. Y esta semana tiene algo de especial, y es que el deporte es protagonista, porque este viernes 7 de febrero se celebra la Gala del Deporte, la gala número 40. Así que qué mejor manera que para hablar del deporte, hablar de un libro que su secretario, el secretario de la Asociación de la Prensa Deportiva aquí en Segovia, pues presentó la semana pasada. Así que, Pepe, bueno, lo primero de todo, muy buenas noches a los dos, a Manuel y a Pepe. Me gustaría un poco que presentásemos un poco a Manuel, aunque yo estoy seguro de que muchos de nuestros espectadores ya le conocen y no necesitan una presentación, pero, Pepe, por favor, pues, ¿con quién contamos esta noche? Buenas noches. Pues hoy contamos con Manuel Pacheco, que acaba de escribir, acabamos de publicar El éxito del esfuerzo. Y bueno, pues como otras veces desde nuestra editorial, desde nuestra modesta editorial, pues eso, dedicado un poco a temas locales, a temas segovianos, ¿no? Ya trabajamos con Manuel hace un par de años, que publicamos una biografía del equipo de baloncesto de las jesuitinas, titulada Fuerte, que tuvo muy buena repercusión porque las jesuitinas fue un grupo muy importante, un equipo de baloncesto que llegó a estar en primera división y que tuvo un éxito, la verdad es que fulgurante aquí en Segovia. Luego publicamos uno de Juan Carlos Manrique, también sobre el imperio, y otro de Joaquín Blumen. Y este es un poco como el culmen en el que prácticamente Manuel Pacheco ha recorrido los 40 años del deporte segoviano, a través de las galas del deporte. Y bueno, la verdad es que es un recorrido, si lo tomas únicamente como saber quiénes son los galardonados, pues bien, pero prácticamente es la historia del deporte segoviano, en el que figuran todas las personas o deportistas que han significado, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un testimonio que va a dar eso, como hablaban muy bien tanto él como la presidenta y Romano. Va a ser un libro que va a dejar ahí el recuerdo de todas estas personas que han llevado la bandera de Segovia por casi todo el mundo. Y en ese sentido, Manuel, un poco cuáles son los orígenes de esta gala, porque sí que es verdad que lo hablábamos antes, fuera de cámaras, antes de empezar el programa, que los orígenes de esta gala incluso se retrotraen 40, bueno, antes de esos 40 años que nosotros tenemos, digamos, establecidos como el origen de la Gala del Deporte, ¿no? Sí, lo que celebramos esos 40 años es porque en 1984, aunque la gala se concedieron los premios en el año 85, pero eso siempre va al año anterior, ¿vale? En este año lo que vamos a entregar son los mejores del 2024 y lo hacemos en febrero del 25, ¿no? Y tradicionalmente se hace así. Entonces, en 1984 se celebró la primera gala, tanto aquí a nivel de Segovia como en el conjunto de la comunidad, impulsada por la Junta de Castilla y León. En el año 83 se aprobó el Estatuto de Autonomía, se crea la comunidad como tal, y uno de los objetivos de ese nuevo Estado autonómico, y en el caso concreto nuestro, de la Comunidad de Castilla y León, era tener ese sentimiento de identidad, que aquí pues venían provincias diversas, aquí fue un poco complicado todo aquel proceso, y se quiso hacer un evento pues para intentar crear ese sentimiento de comunidad. Y a partir de entonces la Junta lo establece, se realizaban en las distintas provincias, entre ellas Segovia, y luego los premiados, en ese caso en las categorías establecidas a nivel regional, pues iban a esa gala y se daban esas distinciones. Pero como dices, previamente ya, desde el año 1967, aunque se entregó los premios en el año 68, un grupo de periodistas deportivos puso en marcha lo que se llamó Premio a la Ejemplaridad Deportiva. Este premio pues reconocía los valores, distintas esencias vinculadas con el deporte a nivel individual o a nivel de clubes. Y bueno, pues se entregaba en una verbena que tenía, en un acto, en el que había una verbena, mejor dicho, que tenía lugar en las fiestas de San Juan y San Pedro. Y luego a partir del año 1971, a nivel ya más institucional, en este caso por la Delegación de Juventud, Educación Física y Deportes, todavía en el franquismo, pues se puso en marcha la fiesta del deporte, como se llamó el primer año, y luego la gala del deporte. Eso duró 10 años, los últimos años de la dictadura, los primeros durante la transición, los primeros años de la democracia, y en el año 81 se para, hay un impasse, y en el 84 se retoma con la Junta. Comentabas un poco, Pepe, que esta obra se trata de un hilo conductor de los diferentes premiados en los diferentes años, pero no es lo único, sino que también se cuentan anécdotas, momentos relacionados con el mundo del deporte, o que mismamente se trata de momentos históricos que nosotros pues también reconocemos en esa época. ¿Cuáles son algunos de esas, vamos a decir, curiosidades o acontecimientos que podríamos destacar que van a poder encontrar los lectores en este libro?
Pues mira, desde así que me vengan a la mente, ¿no? En el año 1985 Segovia entra a formar parte del selecto club de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Pues eso se recoge en el libro, ya que además pues fue la primera gala destacada, ¿no? Aunque he dicho que fue en el año 84 y solamente hubo un premiado, que fue Agustín Fernández, pero ya en la del 85, que se entregó el año siguiente, ya sí que hubo un elenco más amplio, mejor deportista, directivo, clubes, etcétera, y ahí se premió a Pedro Delgado, que había ganado la Vuelta del 85. Se hace referencia a la Vuelta del 85, que pasó por aquí por Segovia, y es donde Perico consiguió el liderato para terminar al día siguiente, en la etapa que finalizaba en Salamanca, pues ganar la ronda española, cuando se corta el tráfico por el acueducto en el año 92, que además es poco tiempo en ese mismo periodo cuando la antorcha olímpica pasa por nuestra ciudad, porque las Olimpiadas fueron en Barcelona, los Juegos Olímpicos fueron en Barcelona, se inauguraron el 25 de julio y un par de semanas antes la antorcha llegó aquí. María Martín, que es otra de las premiadas como mejor deportista, pues fue la encargada de encender el pebetero en la Plaza Mayor. Y luego un poquito más reciente, pues acontecimientos también, aparte de los cambios que ha habido en el Ayuntamiento de Segovia, pues eventos que supusieron un shock importante para la población, como los atentados del 11M en Madrid. Pero bueno, pues por lo que aconteció en la ciudad, o por lo que la repercusión que tuvo en la ciudad, pues la desaparición de Caja Segovia, primero absorbida por Bankia y luego poco después dentro de CaixaBank, pero eso fue un palo importante para todo el mundo del deporte, de la cultura, de las asociaciones, porque era una inyección económica que había ahí de muchos miles de euros, primero de pesetas y luego de euros, y bueno, pues ahí se notó y hubo un bajón importante a nivel deportivo, cultural, asociativo, etcétera. Que al final todos esos eventos que el éxito del esfuerzo presenta, de alguna manera tienen esa relación con el mundo del deporte. Como bien decías tú, Pepe, al principio, se trata de prácticamente la historia, un monográfico del deporte en nuestra provincia. Y en ese sentido, Manuel, ¿qué ha significado para ti el preparar, el escribir esta obra, el documentarte acerca de toda esa historia deportiva tan rica que tenemos en nuestra provincia? Bueno, pues en algunos casos recordar mis primeros contactos con el mundo del deporte, como niño, como aficionado, como bueno, pues practicando distintos deportes también. Luego como profesional, porque yo empecé en el mundo de los medios en 1996 y hice en deportes, en la redacción de deportes, en este caso de Onda Cero. Y bueno, pues he estado durante varios años en la redacción deportiva y luego en la asociación de la prensa, pues prácticamente desde el poquito en el que entré a formar parte de los medios de comunicación, ¿no? ¿Y qué ha supuesto? Bueno, pues hacer ese recorrido, reflejar aquellos premiados, que algunos pues son más conocidos. Pues hablaba de Pedro Delgado, de María Martín, que es olímpica, que tiene un pabellón aquí en Segovia, en el Puente de Hierro. Antonio Prieto, que de sus nombres dan nombre también a las pistas, pero también recordar la figura de Carlos Melero, recordar la figura de otros ciclistas como Miguel Áñez, como José Luis de Santos, que también han sido premiados, de otros deportistas de distintos ámbitos, a lo mejor menos conocidos, y que han tenido esa cabida, ¿no? Y luego, bueno, pues algunos acontecimientos que yo sí que los recordaba, pero bueno, pues por ejemplo los campeonatos de España de ciclismo, que fueron aquí en el año 95, el Mundial de Fútbol Sala, que fue en Segovia también en el año 1996, cuando una serie de eventos, que eso no lo dije en la presentación, luego lo comenté con Malaquías del Pozo, que estuvo en la presentación, que era el responsable de la obra social de Caja Segovia. Yo he dicho que la llama vino aquí a Segovia, ¿no? Las Olimpiadas supusieron en fin, como un punto de inflexión para el deporte a nivel nacional. Fue el momento en el que más medallas ha conseguido España y todavía no se ha superado esa cifra. Y Caja Segovia organizó durante el año anterior, los martes, que yo recuerdo haber ido bastantes martes por la tarde-noche a la sala, que está en la Bajada del Carmen, unas conferencias que se llamaba El 92, una meta para el deporte, ¿no? Y vino gente de primer nivel, de deportistas, de jugadores de fútbol, de baloncesto, de balonmano, entrenadores, periodistas, técnicos, árbitros. O sea, aquello fue, en fin, la creen de la creen, la que pasó aquí por nuestra ciudad. Y recordar también eso, pues bueno, también me ha hecho despertar o recordar aquellos momentos, ¿no? También lo que tú bien dices, ¿no? Una manera también de que al final
en algunos de esos momentos tú también los has vivido de alguna manera de cerca, o que al final es algo especial, ¿no? Sí, de contar, de transmitir. es algo especial, claro. Lo que menos controlaba y no conocía tampoco eran esos premios que se dieron antes, en los años finales de los 60, en los años 70, y bueno, pues ahí también he contado con la colaboración, aparte del trabajo de hemeroteca, de archivo, de los medios impresos que había entonces en Segovia, pues de gente, veteranos que estuvieron ahí, como Gabriel Gómez Pintos, que luego fue jefe de prensa del Gobierno Civil, de la subdelegación del Gobierno, o Juan Bautista Muyor, muy vinculado luego al asociacionismo, perdón, de vecinos. Bueno, pues él estuvo también ahí en la Federación de Montañismo y luego pues organizando esas primeras galas que hubo en los años 70, ¿no? Y bueno, pues también han dado su visión sobre aquellos, porque al final lo que venía en prensa en muchos casos no ampliaba mucho, ¿no? Y no tenemos más datos porque no se había publicado ninguna recopilación sobre aquello. Entonces, bueno, pues tenemos ese testimonio que queda en los periódicos y de las personas que los vivieron, pero claro, estamos hablando que han pasado 50 años desde entonces. Y en ese sentido, Pepe... 50 no, 60 casi. No, sí, debo decir, sí. Y en ese sentido, Pepe, un poco este tipo de obras que se centra no solo en, lo comentaba antes con Manuel, en, digamos, desglosar todos los premios, sino contar el trasfondo que había, el significado que tiene esta gala, porque es importante también transmitirla, un poco contarla, aunque haya mucha gente que la tenga presente, pero porque es importante este libro en específico. Es importante para que quede como recuerdo, como parte de la historia, como parte de la historia de Segovia, igual que pasó con Fuerte con respecto a las Josetinas, El Imperio o el de Blume de Jorge. Son libros que al final van pasando las distintas generaciones, se va olvidando un poco, y tener un libro en el que nuestros hijos, las generaciones que ven por detrás, puedan saber la importancia que ha tenido Segovia dentro del deporte. Otro de los capítulos que ahora nos contará un poco es el de los Olímpicos. Segovia, una ciudad de 50.000 personas, ha tenido bastantes olímpicos, o sea, ha tenido una representación bastante importante, ¿no? para dar. Entonces, claro, todo eso que quede reflejado es para que no caiga en el olvido, ¿no? Y trabajos y el esfuerzo, ¿no? Como bien dice el título, el éxito del esfuerzo. Aquí Manuel se refiere a los deportistas, no a las personas, pero hay que poner en valor sobre todo a la persona, en este caso a Manuel, que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a que esto no caiga en el olvido, a que todas estas personas tengan su reconocimiento y tengan su recuerdo en la estantería para dentro de 40 años poder ver y anda, pues mira, yo fui premiado en el año 2000, y de pronto sale una fotografía de Javi Guerra con María Martín o con los periodistas de la élite que han venido y han pasado por aquí, ¿no? Como Del Bosque o Alfredo Relaño. Y todo eso que quede reflejado siempre en papel forma parte de la hemeroteca de la historia de Segovia. Pues Manuel, yo creo que has elegido además un año perfecto, además con una efeméride tan redonda, 40 años de esa gala del deporte, para hacer lo que al final es un viaje a través de la historia del deporte segoviano, que por si fuera poco sigue creciendo, sigue habiendo cada vez más deportistas y mejores deportistas. Por ejemplo, tenemos a Águeda Marqués, que este verano conseguía ese gran hito aquí en nuestra provincia de Segovia. Así que, bueno, Pepe, pues muchísimas gracias como cada semana por traernos la literatura de nuestra provincia. Sí. Manuel, muchísimas gracias a ti por hacer esta obra. Otra cosa que ya para terminar, que yo creo que este tipo de libros también lo que hacen es reforzar y motivar a la gente, a las nuevas generaciones, o sea, que vean los premios, la importancia que tiene la gala del deporte, ¿no? Entonces intentar llegar ahí a tener tu minuto de gloria, ¿no? Personas que están ahora entre los 15 y 16 años, intentar llegar a ese momento puede ser muy motivacional, y de ahí pues eso, este tipo de libros yo creo que ayudan a ese esfuerzo, ¿no? Que parece que está en decadencia, pero el atleta o el deportista sabe que con el esfuerzo se puede llegar a conseguir. Y mira, en este sentido, y no te quito más tiempo, me contó una compañera de la universidad, Marian, dice, qué bien elegido el título en estas épocas de inteligencia artificial en la que parece que todo nos lo dan hecho, que la gente queremos que no, o quieren que no piense, o que se esfuerce, ¿no? En este caso, bueno, pues ese título va para los deportistas, pero se puede extrapolar al resto de los ámbitos de la vida. Pues con ese éxito para conseguir ese esfuerzo que muchos de nuestros deportistas han hecho y continúan haciendo,
primera nuestra sección de Hablemos de Letras. Así que de nuevo, muchísimas gracias a los dos por contar con vuestra participación esta noche. Así que nada, nosotros continuamos después de un anuncio.